En el momento en el que nuestros hijos, nuestras hijas comienzan a hablar o a balbucear o a querer que nosotros les entendamos, ellos empiezan a emitir ya sonidos, empiezan a imitarnos, empiezan a escuchar con mucha más atención para saber cómo manifestar sus pensamientos, sus sentimientos. Y bueno, para eso tenemos en esta oportunidad a la profesora, a la educadora parvularia Lisset Guarachi, la querida profe Liz del Arca de Noé, a quien quiero agradecer que haya accedido a tener esta pequeña entrevista con nosotros para hablar sobre este tema, que es estimular a nuestros pequeños en el habla. Bienvenida, profe. Buenas noches, Dani. Un gusto poder estar acá. Más bien, muchas gracias por la invitación. Y acá estamos prestas a responder cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Precisamente los papás, las mamás, las familias que tienen pequeñitos ya, tal vez que tienen un año y medio y están empezando a querer hablar, ¿qué les recomienda? ¿Qué actividades, qué juegos son los mejores para estimularles a que puedan desarrollar un buen lenguaje y que puedan hablar claramente? Bueno, vamos a comenzar un poquito hablando de cuándo ya comienzan a hablar los niños. Desde que son pequeñitos y algunos comienzan a decir algunas palabras o comienzan con el balbuceo, luego va creciendo este lenguaje hasta lograr formar palabras completas, frases y oraciones. Ahora, cuando son niños pequeños, lo que sí se recomienda absolutamente es que les hablemos claro, porque los niños aprenden a hablar tal y como nosotros lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque los niños aprenden a través de la imitación, aprenden también a través de la repetición. Y sobre todo yo sé que los niños son súper tiernos y tendemos, ¿no? Los adultos o como familia, si tenemos un sobrinito, algún hijito, hablarle, ¿no? Hola, mi vida, ¿qué cómo estás? Entonces, minimizamos mucho las palabras y también utilizamos bastantes diminutivos. Entonces, ese es el lenguaje que nosotros les enseñamos a los niños. Con esto no digo que no les hablemos con cariño, ¿no? Sino que podemos utilizar bastante el lenguaje expresivo, pero también lo podemos hacer de manera clara, como decir, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué capo eres? E incentivando de esta manera, los niños aprenden a hablar de una manera más clara. Esto ya entre los dos, entre el año y medio hasta los 2 años, es normal todavía que tengan algunos problemas de lenguaje o que no hablen de manera clara. Cuando ya llegamos a los 3 años, ahí es donde ya tenemos que prestar mucha atención a ver cómo está en su lenguaje y ver si necesitan algún apoyo extra. Perfecto. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos a la hora de hablarles a nuestros hijos y que también sin darnos cuenta, sin querer, los estamos perjudicando? Usted mencionaba, por ejemplo, los diminutivos, el decirle tu pantaloncito, qué lindito, chiquitito y ese tipo de cosas, ¿no? Que nosotros, por el cariño que les tenemos y los niños captan. ¿Cuáles son los otros errores que sin darnos cuenta cometemos los papás que también perjudican a que nuestros hijos aprendan a hablar de manera correcta? Hay algunos otros, por ejemplo, con esto no digo, claro, que no podamos hablarles, no sé, tu pantaloncito, digamos, pero sí tenemos que tratar de hablarles claramente. Otro es el cambiar el nombre de las cosas. Por ejemplo, no sé, no le decimos a la pelota, no le decimos pelota, le decimos, pásame tu tota. O tendemos a cambiar, no sé, por ejemplo, la carne, lo más común aquí en Bolivia, ¿no? No les decimos, has comido tu carne, sino, a ver, come tu chichi. ¿No? Entonces empezamos a cambiar muchas palabras con otras. Entonces ya cuando los niños tienden a relacionarse con otros, no entienden. O también con los sonidos. Por ejemplo, al auto no le decimos auto, le decimos tití. ¿Por qué? Porque los niños han aprendido a decir por los sonidos el nombre del objeto. Entonces le decimos, pásame tu tití. O tendemos a cambiar ese tipo de cosas. Al inicio es bueno, por ejemplo, practicar bastante con sonidos, como por ejemplo en esto lo del auto, el tití, pero progresivamente ya tenemos que ir cambiando. ¿Por qué? Porque el auto no se llama para siempre el tití, sino que hay que decirle que es un auto. Otros errores también que cometemos es
el no pronunciar nosotros bien las palabras. Por ejemplo, esto que es súper común, la mayoría de las personas, aún siendo adultos, no pronuncia la L y pronuncia la L como si fuera Y, o la R, en vez de, sobre todo en La Paz, ¿no? En vez de decir arroz, decimos arroz, o de decir, no sé, llave, decimos llave. Entonces, estas cositas se van todavía corrigiendo cuando uno ya va creciendo. Sin embargo, podemos evitarles muchos conflictos y muchos problemas a nuestros niños si nosotros les hablamos de manera correcta y manera clara. Porque cuando estén en el jardín o en el colegio, ¿qué trajiste de merienda? Ah, me traje chichi con pan, ¿no? Entonces, ¿te trajiste chichi con qué? Entonces podemos evitar y ¿Qué es eso? aminorar todas estas cosas. Exacto, cuando les hablamos claramente. Exacto. ¿Y cuáles serían algunas actividades o juegos que puedan estimular esto? Si bien tal vez mostrarles algunas cartillas con las figuras, como usted mencionaba, tal vez cuando son bebitos antes del año cumplido, se les muestra cartillas de animales, de la vaca, qué sonido hace mu, del pollito, qué sonido hace, tal vez, ¿no? Para irse familiarizando. Pero ya más adelante, cuando ya están cumpliendo el año y medio, llegando al segundo año, el hecho de mostrarles algunas cartillas tal vez y decirles vaca, repite conmigo vaca, o que diferencien figuras geométricas o colores, ¿cuán importante es esto? Bueno, primero, tal vez podemos diferenciar un poquito de que desde que son pequeños sí se les enseña a hablar con sonidos. Lo primero que los niños aprenden cuando son pequeños son los fonemas que son más fáciles de pronunciar. Por ejemplo, la M, que es la M, la P, que es la P. Por eso aprenden a decir antes, mamá, papá. Son los fonemas que son mucho más sencillos de poder pronunciar. Entonces, una vez que se tiene eso como base, el lenguaje va creciendo sobre eso. Y poco a poco van pronunciando palabras que tienen fonemas más complicados. Y por eso los sonidos ayudan bastante. El sonido de la vaca, de los autos, el de la abeja que hagan bzzz, les ayuda también a pronunciar otros fonemas que son más complicados y más difíciles. Sin embargo, cuando ya tienen más o menos 2 años y ya están pasando los 3 años, todo esto del lenguaje ya debería ir creciendo y debería ir desarrollándose de mejor manera. ¿Para qué? Para que tengan un lenguaje claro. Ahora, si nosotros notamos que ya mi hijito tiene 3 años, está hablando y no se le entiende lo que está hablando, sí necesitamos hacerle una evaluación. Y eso no lo hace la educadora, no lo hace la mamá, lo hace un profesional, que son los fonoaudiólogos. Así como cuando tenemos un dolor de muela, vamos al dentista, es lo mismo. Cuando ocurre algún problema de lenguaje, se va con el profesional que corresponde. Ahora, el proceso del lenguaje es un proceso lento. Entonces necesitamos desde antes ya ir viendo que estar atentos a nuestros hijos y ver qué problemas de pronunciación tienen, si se están comunicando de manera adecuada, porque a veces de buena voluntad y buena fe, ¿no? Y está bien, los papás nos esforzamos por querer que nuestros hijos hablen mejor y dicen, ay, no, no está hablando, le daré esto. Y sucede también mucho en nuestro medio que se tiende a decir, no, no le des queso porque no va a hablar, es que le hemos dado queso cuando él era chiquitito y por eso ahora no está hablando. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es descartar que sea algo fisiológico, que tengan frenillo o algún otro impedimento. Luego hay que revisar si es algo neurológico, porque niños que tienen necesidades especiales, en algunos casos sí tardan un poco más en el lenguaje, pero sí necesitan estar estimulados constantemente. Luego, en cuanto a las dislalias, por ejemplo, que se llamaban antes, que ahora son trastornos de los sonidos del lenguaje, son normales todavía, porque van aprendiendo a pronunciar las más comunes, la R y la S, que a varios niños les cuesta poder pronunciar de manera correcta. Entonces, depende de la edad también los ejercicios que nosotros vayamos a hacer con los niños y también depende de cuánto ellos estén avanzados en el lenguaje, porque no todos los niños avanzan de la misma manera. Esto no quiere decir que uno sea menos inteligente que el otro, para nada, sino que todo niño tiene su propio ritmo de aprendizaje. Entonces, tenemos 2 niños, los dos tienen 3 años y se llevan por un mes y eso lo hemos visto bastante en el jardín.
tienes a un niño que tiene un lenguaje así casi perfecto y otro niño que está comenzando a formar oraciones completas. Entonces, con ambos necesitas trabajar, pero desde distintos aspectos. Uno, si ya se ha descartado que no es nada fisiológico, ya se le ha derivado a un fonoaudiólogo y ya está haciendo trabajo de terapias de lenguaje con ellos, en el jardín y en la casa también se necesita seguir trabajando. ¿Por qué? Porque en el fonoaudiólogo estará 1 hora como máximo por la atención de los niños. Entonces el jardín le va a ayudar a que se pueda estimular también en la casa. Para eso tenemos que evitar traducciones. Surge muchas veces que los niños no hablan porque tienen el dedo mágico, ¿no? Dicen, ajá, y ¿qué quieres, hijito? Toma esto, toma. Entonces todos les empiezan a dar las cosas que ellos quieren. Entonces, como no tienen necesidad, ¿para qué van a hablar? O cuando ya todo el mundo le entiende. Y eso sucede en casa, ¿no? Todos ya se han acostumbrado a cómo habla y todo lo que le dice le entienden, así que no hay ningún problema. Pero cuando se le saca de su entorno y se le lleva a otro lugar, ahí ya comienza la prueba de fuego, ¿no? De que otros niños le entiendan, porque normalmente las profes también nos acostumbramos a cómo hablan y ya les entendemos, entonces los otros niños ayudan bastante en eso, a que ellos puedan esforzarse. Y eso es una de las recomendaciones que más hacemos, ¿no? Que crearles la necesidad de poder expresarse correctamente. También evitar, por ejemplo, los silabeos. Esto es cuchara. Por ejemplo, mi hermano, le decías cu, te repetía, cha, cha, ra, ahora cuchara, chucula, te repetía. Entonces, no funcionan, no funcionan y a veces nos frustramos, ¿no? Pero él puede pronunciar esto y ¿por qué no pronuncia correctamente? ¿Es por qué? Porque necesitan todavía seguir trabajando. Ahora necesitamos también reforzar todo lo que son los músculos que tienen ellos para poder fonar las palabras. Entonces, para eso se hacen los ejercicios que son más comunes, que son los ejercicios de lengua, canciones. Hay una infinidad de canciones que te hacen ejercitar todos los músculos del rostro para poder fonar las palabras, ejercicios de lengua, soplar con burbujas, soplar las velas, hacer sonidos con los juguetes, pero sobre todo nos va a ayudar a que nosotros, o sea, no hay una fórmula mágica que sea el ABC de cómo hacer que mi hijo hable, porque como les decía, todos los niños aprenden a un ritmo distinto. Entonces, sí necesitamos hablarles. Va a ser lo que más nos va a ayudar. Cantar canciones, contarles cuentos, estar conversando con ellos todo el tiempo en el camino. Oh, mira, ¿qué es eso? Oh, mira lo que traje. Ahora, con niños que ya tienen un buen lenguaje, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incrementar el vocabulario. O sea, en la cocina no conoce la coladera. Entonces, no le voy a explicar y le voy a decir, mire, hijita, esto es una coladera. No, si no vamos a trabajar, no sé. Ven, vamos a cocinar las dos juntas. Vamos a utilizar la coladera para colar el arroz, nos sirve para hacer estas cosas y luego lo ponemos en un lugar lejano. ¿Me puedes pasar la coladera, por favor? Entonces ahí ya va a relacionar qué se llama el objeto y la siguiente oportunidad va a decir, mamá, lavaremos la coladera. Entonces así vamos incrementando el lenguaje en nuestros niños. Pero varía, como te digo, Dani, varía mucho del nivel en el que estén nuestros hijos. Pero hay una infinidad de ejercicios que nosotros podemos hacer, como los que ya he mencionado. Y ahora que tenemos el Internet, que es una maravilla, tenemos 1.000.000 de cosas también que podemos hacer con nuestros hijos. Juegos imaginativos, por ejemplo. No sé, hoy vamos a jugar a que estamos en el espacio. Entonces, nuestra casa la acondicionamos. No necesitamos hacer algo así súper guau, sino poner una luna, unas estrellitas, y vamos a hacer el sonido de la nave espacial. Sí, vamos. Y sobre todo este tiempo que estamos tanto en casa con nuestros hijos, gracias a Dios también podemos tener la oportunidad de estar con ellos y aprovechar este tiempo para poder practicar mucho más estas cosas. Y hay que aprovechar el tiempo porque, como usted mencionaba, profe, el hacerles experimentar, por ejemplo, el ejemplo que daba de la coladera, ¿no? El que ellos experimenten y que crean ese tipo de sensaciones, de por sí ya se les graba en su cabecita, entonces se estimula
de mejor forma. Muchas gracias, profe, por haber aceptado la invitación a esta entrevista que es tan importante, que muchas mamás también me preguntaban. Y bueno, aprovechando e invitar a los papás, mamás, familias enteras a que se puedan poner en contacto también con el Jardín de Niños El Arca de Noé, que es un excelente lugar con profesionales como usted, papá, mamá, acaban de ver la calidad de profesores, de educadoras que tienen como la querida profe Liz. Yo particularmente los recomiendo porque he tenido una excelente experiencia. Además que los tratan a los niños con mucho amor y los niños se los niños se sienten realmente como en un segundo hogar. Entonces, invitemos, el jardín ya ha abierto sus puertas, tengo entendido. Seguramente hay muchos papás, mamás que están interesados en saber acerca de este jardín, este lugar donde también les pueden ayudar con sus niños. Claro que sí, muchas gracias más bien por la oportunidad y también la oportunidad de poder hacer la invitación. Nosotros somos el Jardín de Niños y Niñas El Arca de Noé, estamos ubicados en la zona de Miraflores, en la calle Cuba, entre Guatemala y Jamaica, un poco más abajito de la Cruz Roja. Entonces estamos ya con las inscripciones abiertas para la gestión 2021 para los niños que tengan de 2 años a 3 a 4 años en todas las salas que corresponden a esas edades. Hemos tenido también ya las puertas abiertas. Si ustedes gustan, pueden revisar la página de Facebook, que está también con ese nombre, Jardín de Niños y Niñas El Arca de Noé, y será un placer y un gusto recibir a todos sus niños en el jardín.